Siguiendo el rumbo de la historia en México, podemos observar diferentes momentos en donde el llamado a la justicia es más severo, ya sea las protestas de estudiantes y de sus asesinatos, la guerra contra el narco a inicios de la década y un largo etcétera que no termina de señalar al país como un espacio violento para los niños, activistas, pero sobre todo mujeres, teniendo así los puestos más deplorables en seguridad, alcanzando el puesto 128 en libertad de expresión, puesto número 2 en feminicidios y número 10 en violencia de género, con 1.4 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Hola, acompáñame en la investigación de uno de los momentos más importantes en la historia del feminismo en México, el caso de las asesinadas de Ciudad Juárez de 1993 a 2010. En la ciudad capital del estado de Chihuahua, Ciudad Juárez, ciudad fronteriza emblemática de la migración hacia el norte, empiezan a acontecer a partir de 1993 una serie de asesinatos particularmente impactantes. Se encuentran cadáveres de mujeres jóvenes, a veces casi adolescentes, portando las marcas de terribles violencias sexuales, violación y tortura. Algunos cuerpos son mutilados, desmembrados, son hallados tirados desnudos, a veces en grupos en el desierto o en medio de terrenos baldíos o basureros, proyectando una macabra imagen de barbarie deliberada. Este hecho tuvo un acercamiento a lo que hoy en día llamamos feminicidio y violencia de género, misma que sigue perpetuando y asesinando a las mujeres de México. El conteo oficial tuvo un lapso cambiante a lo largo del tiempo, muchas veces por similitudes compartidas hasta el día de hoy. El grupo más vulnerable siguen siendo niñas y adolescentes. Tuvimos el conteo de 1993 a 1996 y otro pico de violencia de 2008 a 2010. Estos dos picos se observan con el promedio de mujeres asesinadas, siendo primero un rango de mujeres de 0 a 19 años y en 2008 el rango es de 0 a 29 años. De las 887 víctimas, en los casos de 449, o sea el 50.6%, se utilizó un arma de fuego. 140 mujeres fueron encontradas estranguladas, 122 acuchilladas, 80 golpeadas, 68 violadas, 38 sepultadas y 34 atadas. No fue sino hasta el año 2009, con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso González y otras versus México, Campo Algodonero, donde se declaró la responsabilidad del Estado mexicano en los homicidios que sentaron las bases de la tipificación de este delito. Hasta ahora, México tiene una perspectiva de género deplorable, que tiende a culpar a las víctimas bajo un sistema de corrupción y amenaza constante, que atenta no solo con la vida de las mujeres, sino con el resto de intentos por hacer justicia. La creación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en 2007 reconoce al feminicidio como la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. No fue sino hasta 2012 que se decretó el feminicidio como un delito a aquel quien prive de la vida a una mujer por razón de género. Esta definición engloba no solo las conductas solo por distinción de género, sino por una superioridad de género, expresada en el cuerpo de las mujeres antes o después de la muerte. Lo vemos con la clara posición de sumisión, como la tortura, la violación, enterramiento o cualquier otra forma de ventaja. Teniendo una perspectiva general, desde inicios del siglo hasta ahora, 31 años después, el trayecto de la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha tenido un lento reconocimiento por parte del Estado. Sin embargo, en los últimos 10 años, el movimiento feminista ha tenido una gran fuerza en México y el resto de Latinoamérica. El reconocimiento del feminicidio fue un paso clave para hablar de la impunidad tan grande que tiene este país, pero también para exigir y seguir exigiendo ante el Estado todo lo que nos hace daño.